La actitud extravertida, cuarta parte. Bienvenidas, bienvenidos. Soy José Manuel Besanilla, en Reflexiones en el Camino. Y bueno, hemos venido hablando sobre los tipos psicológicos, sobre las funciones psíquicas y la importancia de que busquemos un desarrollo de estas lo más equilibrado posible, que tratemos de evitar las tendencias unilaterales o las unilateralidades que desde la perspectiva de Jung son la fuente del conflicto y de algunas manifestaciones patológicas del sufrimiento. Las funciones ectopsíquicas, como las nombró Jung, el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Vamos a trabajar ahora sobre el pensamiento extravertido. El pensamiento extravertido, como lo hemos visto en la actitud extravertida, se encuentra orientado hacia el objeto, se orienta hacia la reflexión y el análisis de los datos. Se configura en función de la información externa proporcionada por los sentidos. A diferencia del pensamiento introvertido, donde las ideas que provienen de los datos son abstraídas, ¿sí? Son psiquificadas y se les da un proceso de subjetivación. En el pensamiento introvertido se da una apropiación de la imagen y la energía de los objetos con una pronta y profunda subjetivación de las mismas. Por otro lado, retomando el pensamiento extravertido, este logra concretarse a partir de la relación con el objeto. Lo activan entonces los datos objetivos. Cuando se lleva al extremo el pensamiento extravertido, este da una sensación de rigidez, de estrechez, ¿sí? En general se limita a ver los aspectos externos y superficiales de las cosas, solamente lo que puede ser palpable, comprobable, medible, cuantificable. La energía del pensamiento extravertido sirve a las demandas del medio y de los objetos. Sus procesos entonces se encuentran atados a las repeticiones objetivas. Se encuentra regularmente vinculado a las experiencias. Jung lo llama el intelectual extravertido. La característica principal de la psique es la variabilidad, la heterogeneidad. Esto es algo que tenemos que tener muy presentes. En los individuos generalmente predomina una función sobre las otras tres, y de ahí la tendencia hacia la unilateralidad y también los peligros de la misma. Entonces, cuando el pensamiento predomina, nos encontramos ante un sujeto intelectual. Al ser extravertido, sus deducciones se orientarán por los objetos y por el mundo exterior. Se guiará, se ciñará sobre los deberes, sobre los teneres, ¿no? Tendrá una gran influencia reprimiéndose las manifestaciones sentimentales, ya que éstas serían su función interior. Para un intelectual extravertido, su función inferior sería el sentimiento, y entonces se fortalecerían el proceso de pensamiento, ¿no? Y entonces de ahí la orientación hacia lo intelectual. Pero ¿qué pasa con la función inferior? La función inferior queda en el inconsciente, queda en la sombra, queda operando y se queda cargada de una energía muy primigenia. Por ello, tarde o temprano, la función inferior, por ejemplo, el sentimiento ante un intelectual extravertido, se manifestará saboteando el orden intelectual. ¿Sí? Se generará una división de la conciencia, llevando al exterior aquello que el inconsciente, aquello del inconsciente que permanecía en la sombra, ¿no? Normalmente cuando se cae en la unilateralidad, por ejemplo, el intelectual extravertido, entonces su función inferior será un sentimiento introvertido. Las funciones que son excluidas de la actitud consciente, dice Jung, suelen quedar en un estado embrionario, primitivo, infantil. Las funciones que han quedado reprimidas o suprimidas suelen operar y manifestarse de manera subliminal, desplegando una actitud que suele ser opuesta a la orientación de la conciencia. Puede presentarse entonces, por ejemplo, un intelectual extravertido puede presentar una hipersensibilidad sentimental, ¿no? Con disposición a los resentimientos, por ejemplo, porque suelen ser muy primitivas, muy orientadas por la sombra, ¿no? Y cuando se generan intentos
Para controlar el flujo sentimental, el extravertido intelectual puede volverse dogmático o fanático de ideas, de ideologías, como un intento para compensar aquellos contenidos que provienen del inconsciente. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Por favor, envíennos sus comentarios, sus opiniones, visiten nuestras redes sociales, nuestra página web www.lo-medioinconsciente.com, visiten nuestro Facebook y acompáñenos en el Instituto Eleusis de Psicología Profunda. Muchas gracias.